Hoy vamos a tratar un tema muy importante en nuestro camino de formación. Y ese tema es la evangelización. Todos los cristianos estamos llamados a evangelizar. Evangelizamos de distintas formas y evangelizamos a través de distintos medios, con los distintos carismas que la iglesia tiene. La iglesia ha sido llamada a evangelizar durante todo el tiempo que ha existido. La razón misma de ser de la iglesia es anunciar el mensaje de Jesucristo, anunciar un mensaje de salvación. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, Jesús pasó por el mundo y vino a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos y a darnos la vida eterna. Jesús pasó por el mundo anunciando el reino de Dios que estaba cerca, porque era Él mismo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es la encargada de continuar con esa misión de Jesús de anunciar, es decir, de llevar un mensaje de buena noticia. Y a ese mensaje de buena noticia, que es el mismo evangelio, y ese evangelio que es el mismo Cristo, ese mensaje, a eso lo hemos llamado nosotros lo que es evangelización. Pero resulta que esa evangelización no podemos hacerla de forma meramente humana. Necesitamos de la ayuda de alguien y ese alguien nos lo presentó y nos lo dio a conocer el mismo Jesús. Ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nos dice la Iglesia en sus diferentes documentos, es el protagonista principal de la misión, el protagonista principal de la misma evangelización. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es la misma palabra de Dios, recordemos que el Evangelio de San Juan nos dice que la palabra se hizo carne, y habitó entre los hombres. Esa palabra de Dios es el mismo Jesús que se hace hombre. Y se hace hombre por obra del Espíritu Santo, lo decimos nosotros en el credo. Se encarna de María la Virgen y se hace hombre por obra del Espíritu Santo. Entonces la misión de Jesús desde un comienzo, esa misión de venir al mundo a redimirnos, a encarnarse en María, va acompañada de la acción misma del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu siempre van a tener una relación muy íntima, intrínseca, casi que indisoluble podríamos decir. Palabra y Espíritu, que es el mismo Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo acompañó a Jesús durante toda su vida, durante toda su misión, no solamente cuando se encarnó, sino que cuando Jesús comenzó a predicar, lo hacía con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso era que los fariseos y demás personas decían que Jesús predicaba con autoridad. Y lo mismo cuando expulsaba a los demonios y sanaba a los enfermos, lo hacía por la fuerza del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva. Es el mismo Jesús quien nos dice que necesitamos del Espíritu Santo para poder realizar una verdadera evangelización. Es por eso que cuando Él va a ascender al cielo, cuando se presenta a los discípulos, les dice, reciban ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué les dice esto? Porque sabe que la misión que ellos van a tener, van a necesitar de esa fuerza y de esa valentía que solamente el Espíritu Santo sabe regalar. ¿Qué es evangelizar en el Espíritu Santo? Simplemente es contar con la fuerza del Espíritu Santo, con la novedad del Espíritu Santo y con la unción del Espíritu Santo. Esa fuerza que nos impulsa, esa novedad, porque el Espíritu Santo nunca deja de obrar
nunca deja de soplar sobre la iglesia cosas nuevas y esa unción que caracteriza a quien evangeliza con la fuerza del Espíritu Santo. Una persona ungida se reconoce siempre en su predicación y en su forma de vida. Por eso Pablo VI nos va a decir que el Espíritu Santo es el agente principal de la misión. Y la Dei Verbum nos dice que la palabra de Dios en la predicación debe tener un lugar privilegiado. Allí encontramos pues lo que es la importancia de no separar nunca lo que es la palabra y el Espíritu. Pasemos a un segundo momento, aquí se lo señalo, un segundo momento, que es la voz como medio y como mensaje. ¿Cuáles son los medios que utilizamos para transmitir un mensaje? Pues muchas veces utilizamos el periódico o la radio o la televisión o el internet, bueno, muchas cosas de estas. Pero resulta que para transmitir a través de estos medios necesitamos algo más, y es que nosotros estamos transmitiendo palabra, y la palabra se transmite a través de la voz, y la voz es aire y respiración, aire y respiración. Todo lo que hacen los demás medios es potenciar esa voz que sale a través del aire de nuestra boca, de la respiración de nuestro cuerpo. Por eso cuando nosotros evangelizamos, debemos ser conscientes de que la palabra que estamos anunciando no es una palabra mía, no es una palabra propia, es una palabra de alguien más, es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien quiere hablar, no puede hacerlo con el aire o con la voz de otra persona. Debe hacerlo con su propio aire y con su propia voz. Por eso para nosotros anunciar la palabra de Dios, que no es mi palabra, necesitamos usar la voz de Dios, es decir, el aire de Dios. ¿Y cuál es esa voz de Dios? ¿Cuál es el aire de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. Es el viento, la respiración, el ruaj de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos de esa voz, de ese aire, de esa respiración, de ese aliento de Dios mismo, que es el Espíritu Santo, para transmitir la palabra de Dios, que no es mi palabra, vuelvo y repito, para transmitir la palabra de Dios de una forma eficiente, de una forma eficaz. Cuando no considero esto, entonces es cuando tenemos errores en el momento de la evangelización, Ahora, muchas veces tendemos a confundir evangelización con solamente predicación. La predicación es una de las formas de evangelizar, Siempre debemos evitar, cuando hablamos de evangelización, pensar solamente en predicación o en los predicadores. ¿Por qué? Porque todos los cristianos somos llamados a evangelizar, pero algunos tienen o tenemos el carisma de la predicación. Pero todos los cristianos, desde otros ambientes, desde otros carismas, desde otros espacios, estamos llamados a la evangelización. Pero todos estamos llamados a evangelizar con hechos y con palabras. Hemos escuchado esto muchas veces y sabemos que nuestra predicación, nuestras palabras, deben estar siempre respaldadas por las obras que hacemos, por los hechos, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar. Por eso San Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, nos va a decir que el hombre de hoy, el hombre contemporáneo, escucha con más placer a los testigos que a los maestros,
O si escucha a los maestros, es porque estos también son testigos. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces nos quedamos simplemente en enseñar cosas, en transmitir cosas, pero eso es muy distinto a ser testigo. El testigo anuncia lo que ha vivido y por eso nosotros estamos llamados no solamente a hablar, sino a vivir lo que hablamos, a tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que pensamos. Hay unos requisitos, mis hermanos, para poder ser verdaderos evangelizadores con el poder del Espíritu Santo. El primer requisito si queremos ser evangelizadores con el poder del Espíritu Santo, es salir de nuestra tierra. Yo te invito hoy a que salgas de tu tierra, así como Abraham. El salir de la tierra requiere novedad. El salir de la tierra requiere arriesgar. El salir de la tierra requiere no quedarnos con los mismos métodos. Muchas veces pensamos que nuestro mensaje es más eficaz cuando ponemos mucha actividad, cuando ponemos mucha dinámica, mucha lúdica, cuando nos quedamos en otros ejercicios para que la gente le llegue mejor el mensaje. Esto está muy bien y son cosas que debemos utilizar y debemos saberlas utilizar, pero no se nos debe olvidar que el principal componente de la evangelización es el anuncio de la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios. Esta palabra, cuando se anuncia con unción, cuando se anuncia con fuerza, cuando se anuncia con poder, no necesita de otras cosas. Es ella misma suficiente para que el corazón del hombre sea convertido. El segundo momento o el segundo requisito es que esa palabra debe convertirse en ti en comida. Por eso es que leemos en el Apocalipsis, leemos cuando nos dice en el Apocalipsis, miré aquí una mano extendida hacia mí, tenía un rollo. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis nos recordamos que dice que el Señor me hace abrir la boca y me hace comer ese rollo. Me hace comer ese rollo para que yo, alimentado con ese rollo, que es la palabra de Dios, y con las entrañas llenas de esa palabra de Dios, luego vaya a llevarle a los demás eso que yo he comido. Porque nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos. Nos vamos convirtiendo en lo que comemos. Y si comemos palabra de Dios, nos vamos convirtiendo en el mismo Cristo, que es la palabra misma de Dios, es la misma palabra de Dios. Y el tercer momento es que esa palabra entra en nosotros como miel, pero a la vez como hiel, es decir, amarga, dulce y amarga, ¿verdad? Dulce y amarga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que esa palabra llegue a los demás oyentes, esa palabra como miel debe primero consolarme a mí, debe gustarme primero a mí para que a los demás también les guste y puedan saborearla. Y como hiel, es decir, amarga, esa palabra primero debe saberme a mí amarga, es decir, debe herirme primero a mí y para que después esa palabra hiera el corazón también de los demás oyentes. Esto hay que tenerlo muy claro, muy preciso y muy conciso. Tenemos unos peligros en la evangelización. 2. El primer peligro es la inercia. El peligro de la inercia es cuando aquel misionero o aquel evangelizador cae en una pereza, en un letargo que no le deja anunciar la palabra de Dios con la fuerza que ésta requiere. Se va perdiendo el fuego, se va perdiendo el fervor, se va perdiendo la pasión y entonces el evangelizador entra en la pereza, en la inercia. Y por eso deja que los demás hagan. No toma iniciativas, no cumple con lo que se le pide, con lo que en un principio quería evangelizar con fuerza, con fervor, con unción. Eso se va acabando. Entonces es un peligro que podemos caer. Y el segundo peligro en el que se puede caer es en el activismo.
Eso pasa cuando nos llenamos de tantas cosas, de tantas actividades, que nos olvidamos de lo verdaderamente importante, como Marta y María. Olvidamos de la mejor parte. La mejor parte es estar a los pies del Señor. En cuanto más activismo o más actividad tengamos que hacer por el reino de Dios, más oración vamos a necesitar. A cuanto más actividad, más oración. No en cantidad, sino en calidad. Debemos mejorar la calidad de nuestra oración. Los invito entonces, hermanos, a todos para que nos animemos a evangelizar con el poder del Espíritu Santo, a pedirle al Señor esa unción, esa fuerza, a no escatimar esfuerzos para aprender a hablar mejor, estudiar y formarnos para poder manejar un auditorio, manejar un público, para saber llegarle a la gente, para saber qué palabras utilizar, para saber en qué momento decirlas. Todo esto es necesario. La unción del Espíritu Santo nos respalda, pero también debemos ayudarnos con los medios que tengamos. El Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención prestada.